están aquí todavía? Están aquí, qué bueno, lindo, me alegro mucho de verle, hermano. De verdad que la pregunta siempre en estos casos es, bueno, ¿y dónde está la iglesia, el resto de la iglesia? No se preocupe de ello. Usted considérese bienaventurado que está ahí. Porque el Señor, si fuera por eso, el Señor no hubiera hecho nada, porque siempre que, de hecho, cuando veía las multitudes, de hecho, iba y empezaba a predicar, a hablar de las cosas del reino, se le vaciaba todo y no quedaba nada. Y era un poquito. De hecho, el Señor le dice, no temáis manada pequeña, o sea, no era una multitud, era un poquito. Y cuando se trata de cosas como esta, somos los menos. Pero usted, si está aquí, considérese bienaventurado, porque es un privilegio parte del Señor. Yo quiero compartir algunas cosas, son bastantes las que deberían de decirse en el día de hoy. Sobre todo, yo recibí, aparte de la práctica que el pastor Rafael compartía, que hemos tenido en el Evangelio, de compartir el Evangelio desde que nos convertimos, fue algo innato, algo explosivo que hubo dentro de nosotros, de compartirle a los demás, primero a los nuestros, nuestro Jerusalén, después nuestro Samaria, después hasta lo último de la tierra. Y así lo hicimos, lo hemos hecho, pero nosotros no podemos decir, bueno, yo ya lo hice, así que ya arréglatelas tú. No, nuestra responsabilidad como pastores y nuestra carga, aunque el Señor dice que es liviana el yugo que Él pone sobre nosotros, nos obliga, entre comillas, a tener que transmitirle esto a ustedes, porque si una iglesia no predica, la iglesia, pero el edificio queda, sí, pero la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Yo quiero decirles, por ejemplo, varios principios. De hecho, vamos a compartir una forma de entregar el Evangelio. Una forma, no es la forma, porque existen muchos métodos, pero vamos a ver uno de ellos. Pero antes de eso yo quiero dar algunos principios. Por ejemplo, nosotros vemos, bueno, decimos, bueno, para eso está la iglesia, para que predique. Déjame decirte que la iglesia, el propósito de la iglesia es entrenar para salir a predicar. Ese es el propósito de la iglesia. Es hacernos crecer, o sea, en el caminar con Cristo y conociendo más al Señor, viéndolo más, etcétera, etcétera. Pero la labor de la iglesia no es el predicar el Evangelio. Solo el Evangelio se predica a los que no conocen al Señor. Y hay una estadística que yo quiero decírsela para que usted entienda la responsabilidad que tenemos. Mira, hay muchas formas en que se predica el Evangelio, pero hay una encuesta que se hizo el Instituto Americano de Crecimiento de las Iglesias, y mira, para que te sorprenda cómo es que la gente encuentra a Cristo. El 2% lo encontró por un problema que tenía. El problema lo hizo quebrantarse un poquitito y eso lo hizo buscar y lo encontró. El 3% encontró a Cristo por entrar por primera vez en una iglesia. Solamente un 3% por entrar en una iglesia. Que a veces vienen personas que a veces saludamos aquí, ¿quién lo trajo? El Señor. Bueno, se sientan y algunos de ellos encuentran al Señor. No siempre. El 6% por medio de un pastor. El 6% solamente. El 1% por medio de la visitación casa por casa. El 5% encontró a Cristo en una escuela dominical, quizás cuando era más pequeño. El 6% en una cruzada evangelística, que a veces son multitudinarias. Bueno, el 6% en una cruzada. El 3% por un programa especial de la iglesia, cuando nosotros hacemos un programa, Navidad, etcétera, el Día de los Padres, el Día de las Madres, que vienen invitados, te fijas, y hacemos un llamado, y el 3% encuentra al Señor. Y el 74%
encontró a Cristo por medio de un conocido, un amigo o un pariente, como decía el pastor. Entonces, hay muchas formas de llevar el Evangelio. Una es, o sea, encontramos entonces nosotros que nosotros somos los potenciales evangelistas que el Señor tiene. Mira para el lado, esto es lo que es. Esto es lo que trajo el barco. Esto es todo. Pastor, ¿y dónde están los demás, los que le dan color? Tranquilo, usted preocúpese de usted. Que el Señor lo trajo con ese propósito. Entonces, hay muchas formas variadas de presentar el Evangelio. Una es una forma conversacional, una forma donde nosotros tenemos la oportunidad, por ejemplo, las hermanas que van al hospital, los hermanos que van al hospital, ahí no se nos van para ninguna parte, así que podemos conversar, a no ser que esté muy grave, ¿cierto? De hecho, como decía Abner, hay personas que están en coma, pero hay personas que tienen todo el tiempo del mundo. Cuando yo voy a la cárcel, muchachos, no van para ninguna parte, tienes tiempo para que te compartas todo el tiempo del mundo. O sea, tengo 20 años para que me comparta el Evangelio, claro. Entonces, hay formas que hay tiempo para hacerlo. Por eso dice la palabra, predica en tiempo y fuera de tiempo. A veces hay urgencia, una persona se está muriendo en la calle. Entonces tú no lo puedes traer todo lo que me dice, espérate, déjame sacar el libro que tengo para compartir y empezar. No, de ahí ya, brother, tú te vas a ir al infierno si no aceptas a Jesucristo. Jesucristo, Él murió por ti. Si tú lo recibes en este momento, tú recibes la vida eterna, entras al cielo. Rápido. No podemos estar, tú sabes, mira, quiero saber primeramente y empezar diagnóstico y esto. No, ahí urgente. Ahora hay otra forma que es la forma de como estilo de vida, o sea, nuestro estilo de vida sea un estilo de vida evangelístico, que nosotros siempre estemos conscientes, como citó el pastor, de que tenemos alrededor una gran nube de testigos, bueno, los que partieron, los ángeles, pero también la gente. La gente sin querer, queriendo, están buscando lo que ofrece la palabra. O sea, ellos buscan lo que ya está aquí en la palabra. Y nosotros somos los que lo tenemos. Entonces muchas veces nosotros pretendemos decir, bueno, como creo que Arno lo citó, bueno, cuando yo sepa más, yo voy a atreverme. Es eso igualito a decir, yo voy a diezmar cuando me saque la lotería. Ahí yo voy a empezar a diezmar. Porque ahí voy a tener plata. No. Si el Señor no quiere tu plata, quiere tu corazón. Y los principios bíblicos comienzan por lo poco. Ahora, pero es que el Señor dice que yo tendré poder, y el pastor dijo que otro pastor oró cuando yo oré ahí. Yo llegué, yo vivía en San Antonio porque vine a saber de Estados Unidos. El tío de mi señora me habló, el Señor. De hecho, mi suegra me había estado hablando tiempo antes. Ya tenía tú sabes, algo a quien mirar por lo menos. Bueno, vine yo en uno de esos días y le empiezo a hablar del Evangelio. Conocí una Biblia grande que me había regalado el pastor. No tenía idea de lo que había dentro, pero andaba con la Biblia. ¿Sabes? Y llegué a la casa y quebrado, ¿sabes? Puse la Biblia ahí y empecé a hablar de lo que yo, un poquito que había aprendido en 2 o 3 semanas. Y todos quedaron bien metidos y todo. Y en ese momento se siente una puerta. ¡Pah! Una puerta se cierra, pero estrepitosamente. Y mi hermana canta un grito y traen al niño. Ella me lo trae a mí con este dedo reventado por una puerta. Y me dice, ora por él. Espérate, yo todavía no he llegado a esa lección. No, el Señor nos dio poder ya. Todo el package, todo el compendio de lo que el Señor nos dio la gracia también para ser testigos. Somos testigos. El que no ha estado en un choque no puede ser testigo del choque. El que no ha estado, o sea, no podemos decir yo soy testigo de algo que yo no he visto. No, yo soy testigo de que Jesucristo salva a las personas porque mora dentro de mí. Y Él me salvó y me dio seguridad. Bueno, mi hermana me ora por él y todos me miraron. Mi papá, tú sabes que era más alaraco, mi papá. No, oye, la costa, que esto, que ay, pero yo les dije que esa puerta. Tú sabes que hay personas que en vez de cooperar, típico, son los que más me descubren.
Bueno, y en ese momento yo le dije, espérate, y me encerré en el baño. Me encerré y me tiré al piso. Señor, esto es tu asunto, tú quedas bien o tú quedas mal, Señor. Yo lo único que estoy haciendo es lo que siento, compartirle las buenas noticias. Y hermano, yo estaba orando en el piso, orando por él. Primero, bueno, oré, así hice una oración así, y me fui para adentro. Y mi papá, lleva la foto, y de ahí siento los gritos de mi hermana, pero ya diferente, porque había un llanto, había gracias Señor y todo. Y ahí yo, curioso, a ver qué está pasando afuera. Abro la puerta del baño, salgo, y el dedo estaba totalmente sano, totalmente sano. Y todo, ¿qué pasó? Y mi hermana, gloria a Dios, Señor, gracias Señor. El tema es el siguiente. Pastores, que yo no me atrevo, que si yo empezara a predicar, que te caiga alguien. Bueno, Pablo estaba predicando y predicaba tan largo, enseñaba tan largo, que se le cayó un hermanito. Se cayó al piso y se murió, ¿no? Y se murió, pero Pablo dice que oró por él. Levántate en el nombre de Jesús, ya listo. No me aporté el mensaje, vamos, seguimos. Y siguió predicando. Entonces, hermano, si nosotros recibimos a Jesucristo por fe, nosotros tenemos que seguir creyendo. Porque la fe no es para haber creído un día y haberla guardado en el bolsillo y ahora yo ya soy salvo y me voy para la casa, vivo mi vida, ahora ocupo la paz que el Señor me dio para hacer lo que yo quiero hacer, lo que se me dé la gana, porque tengo la paz de Cristo y entonces sigo. Y que los demás, bueno, los demás que vengan los evangelistas, por favor, los que tengan ese ministerio del evangelismo. Bueno, leíamos la semana pasada que todos tenemos el ministerio de la reconciliación. El Señor lo dio a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, el ministerio de la reconciliación, y somos embajadores en el nombre de Jesús. Entonces, hermano, estamos claros de que si queremos ver el poder de Dios, tenemos que dar el paso. Pedro no pudo saber que caminaba sobre el agua si no hubiera salido el bote. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, atrevernos. El Salmo 81 dice, abre tu boca y yo abre tu boca. O sea, Señor, cuando yo sepa harto, yo voy a atreverme. No, hermano, Dios no va a permitir que tú seas confundido. Y claro, en algún momento te van a rechazar, no todos te van a aplaudir, en algún momento te van a acusar incluso, porque yo les prediqué a algunos parientes, me dijeron, tú, sale, vaya, si hace 3 semanas andabas, pero no, olvídate, porque justo días antes había sido el cumpleaños de mi papá, el 17 de octubre, el cumpleaños de mi papá, y lo mío fue en noviembre, y en el cumpleaños ya tú sabes, o sea, ya con todos los hierros que uno celebra y toda la cuestión, entonces muchas personas me dijeron, oye, si tú andás ahí, y el otro, y yo te conozco, claro, porque es difícil ser profeta en su propia tierra. Pero el asunto entonces, hermanos, que tenemos varias formas de predicar. Una es conversacional, donde tenemos el tiempo, donde podemos determinar cuánto tiempo tenemos, etcétera, etcétera. Otra forma es, como decía, como un estilo de vida. Vivir el Evangelio, porque hay personas que tus hechos le van a hablar más que tus palabras. Pero esos hechos, tú tienes que también que ellos sepan de que son, no porque tú eres buena gente, sino a causa de que Cristo es tu Salvador. Aunque no se puede estar, tú sabes, predicando a cada rato, que te pueden echar del trabajo, paras de trabajar y te pones a predicar. Pero ellos ya saben, porque siempre uno conversa, y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Está bien que sepan que te gusta Colo Colo, que de esto, que opinas esto del festival y todo, pero que también sepan que tú eres creyente, porque si no lo saben, van a decir, el tipo buena gente y punto, y Cristo no es glorificado. Hay otra forma, es ¿cómo se llama? El llegar a un lugar y que tú te identifiques como cristiano, y entonces ellos te van a hacer preguntas. Muchas personas te van a burlar, etc. En una fiesta, por ejemplo, hay personas que te van a preguntar, oye, tú no le ponís. No, gracias. Si tú, hay una buena oportunidad
No para decirle tú eres un pecador porque estás tomando, sino para decir, ¿sabes por qué? Yo lo hacía. Si es que lo hacía, si no, ni lo diga, pero esto no es tampoco para mentir. ¿Sabes que yo lo hacía? Pero ¿sabes que yo encontré que eso no me llenaba el vacío que yo necesitaba, pero hasta que encontré lo que realmente me llenaba? ¿Y de cuál? ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Cuál no? Jesucristo. Y algunos dicen, ya, chao. Pero otros dicen, oye, bueno. Entonces, hay otra forma, como digo, que es predicar en un momento de urgencia. Que nosotros tenemos que estar, como dice la Escritura, siempre prestos para predicar el Evangelio. Vamos a ver el primer principio de esto, la base bíblica que nosotros tenemos, es que todos somos evangelistas. No hay que algunos tienen el ministerio, claro, dentro de los 5 ministerios que el Señor instituyó en la iglesia, hay un ministerio de evangelistas, personas que se dedican exclusivamente, como nosotros nos dedicamos un tiempo, exclusivamente a predicar el Evangelio. Porque si, como era un grupo musical, a nosotros nos decían, queremos que vayan a tocar a tal iglesia porque tenemos un aniversario. No, espérate. Pero nosotros podemos predicar. De hecho, en una boda, recuerdo una boda, que nosotros nos vinieron a invitar a una boda, para tocar en la boda. Y nosotros dijimos, pero si nos permiten predicar. Si no. ¿Y la iglesia católica? En un bingo de esos que hacen pero grande, una multitud de gente. Ustedes quieren ver, escucha, qué rico, porque era el grupo, tú sabes, del momento que cantaban canciones a Dios, decían, bueno, nos trajeron, pero nos permiten hablar, ¿sí? Ok, tal, y predicamos el Evangelio, ahí cara palo, debut y despedida. De ahí ya, oye, apaguen, porque ya nosotros estábamos ahí dándole candela a la ciudad. Entonces, hermano, todos somos evangelistas, todos, aunque tú no seas un evangelista itinerante, o sea, que te dediques a eso, porque si te dedicas a eso, el Señor te va a sufrir, porque dice la palabra, el que predique el Evangelio, viva del Evangelio, ¿entiendes? O sea, Dios te va a sufrir, y nos sufrió. De hecho, a mí, el día que me botaron del trabajo por salir demasiado, pedir mucho permiso, le dije a Bobby, estoy triste porque me botaron del Evangelio. ¡Gloria a Dios! Me dijo. ¿Te botaron del trabajo? Claro, perdón, dije el Evangelio, del trabajo, por predicar el Evangelio. ¡Gloria a Dios! Me dijo, que ahora vamos a poder salir más. Dijo, qué bueno. ¿Viste? O sea, y de hecho lo hicimos así. Entonces, el primer mandamiento del Señor, bueno, las Escrituras yo creo que las conocemos de memoria para que podamos avanzar, que son venir y te haré pescadores de hombres, Marcos 1:17. El último mandamiento que el Señor dijo, la última recomendación, Hechos 1:8, y me seréis testigos, o sea, yo he recibido a Jesucristo, por lo tanto, yo soy un válido testigo de predicar el Evangelio. La gran comisión, Marcos 16:15, predicar este Evangelio a toda criatura. La costumbre, o sea, la forma del Evangelio como estilo de vida, en Hechos 8:4, cuando dice que iban por todas partes, predicando y sanando. Si tú no te atreves a predicar, el poder se queda ahí atrás, porque las señales siguen a la palabra, y tú tienes que dar la palabra para que sigan las señales. Tú no tienes que esperar y decir, ahora siento que tengo el poder para sanar, ahora voy a salir. No, tú ya tienes la palabra dentro de ti. Cristo mora dentro de ti, que es la palabra viva. El Señor va a abrir, tú abres tu boca, Él te la llena, y tú llevas el Evangelio y las señales te siguen. Pero si tú no caminas, las señales se quedan tranquilas también ahí. Entonces no te sigue nada. Y es por eso, hermano, que a veces vivimos bien frustrados, que queremos ver cosas más espectaculares, y entonces nos dicen en la radio o la tele que hay un evangelista en tal parte, y yo quiero ir a ver eso, cuando tú lo puedes ver en vivo y en directo a través de tu vida propia, y no tener experiencias de otras personas, sino que en vida, sí, ahí en vivo y en directo, tú vas a experimentar el poder de Dios. ¿Cuántas vidas en este momento que ustedes predicaban en el hospital ya están en el cielo? A lo mejor ni lo sabemos, pero ya están.
¿Cuántas vidas que hemos predicado ya están? Yo les contaba hace un tiempo que me invitaron a un retiro de jóvenes, recuerdo, en Homestead, en la Florida. Yo fui, prediqué, había muchos jóvenes, prediqué y al final el llamamiento que yo hice, hay veces que el Señor te dice, ya, déjalo, ya. O sea, la persona de predicar, le sembraste la semilla, déjalo. Pero ahora es el Espíritu Santo y le digo, insiste. Señor, ¿pero por qué? Insiste. Y yo insistí en el llamado, vino muchos jóvenes, por eso me decía, falta algo. Yo mismo me decía, ya, o sea, ya está lleno, ¿para qué queréis más? Era yo, era el Espíritu Santo. Falta alguien, decía. Es que el Señor me dice que falta alguien, hermano, por favor. Señor, mira, te está dando la oportunidad. Y al final viene un joven que viene de allá. Gloria a Dios, ya. Sentí en mi corazón ese era. Predico ya. Después voy pasando por la calle 8, recuerdo, y un hermano que tocaba conga en la iglesia de Nazareno, creo que es del Southwest, me saluda bien efusivamente, un hermano Juan. Y gloria a Dios, Tony, qué bueno que te veo. Dice, qué bueno, hermano. Oye, ¿tu hijo cómo está? Porque era el hijo de este hermano que había venido. Tú no sabes, Tony, no supiste. No. ¿Te acuerdas cuando tú fuiste al retiro? Sí. Mi hijo pasó adelante. Y ese día estuvimos hasta las tantas de la madrugada. Él lloraba, contento, feliz, etcétera. A la semana después, falleció en un accidente de una moto. Y falleció. Pero se fue al cielo. Así me abrazaba, me decía gracias. Imagínate, por haber insistido un poquito. Entonces, hermano, cuando tú tienes eso, no es que sea... El Espíritu Santo te lo pone, el deseo de hacerlo. Pero si tú no lo haces, el Espíritu Santo después ya no te dice nada. Y tú has perdido la oportunidad de algo importante. Yo quiero decir esto antes de empezar de lleno a cómo enseñar o cómo presentar el Evangelio, que siempre se nos dice, y es verdad, porque es bíblico, que yo con nada llegué y con nada me voy. ¿No es así? De este mundo nada nos vamos a llevar. Yo tengo noticias que dar. Hay algo que nos vamos a llevar. Algo sí que nos vamos a llevar. Lo que has hecho o lo que no has hecho por el Señor, porque arriba el Señor te va a pedir cuentas. Y va a haber un juicio para los cristianos, no para condenación, sino para galardones. El Señor va a entregar las recompensas de lo que hicimos, y la pérdida te va a decir, mira, todo esto te estás perdiendo por lo que no hiciste cuando no obedeciste. Esto, hermano, no es un asunto de yo quiero, yo deseo, me nace. No. Esto es un asunto de fe. Dios lo dice, que yo soy salvo, pues yo soy salvo, gloria a Dios. Y también dice que yo tengo que predicar, pues yo lo tengo que hacer por fe, en obediencia a la palabra. ¿Amén? Ok. Entonces dijimos que puede ser una forma programada, una forma de vida, otra forma ocasional, que te encuentres con alguien, y una por emergencia, que encuentres que Dios te pone en un momento preciso para hacer la predicación. Entonces, hermanos, vamos a pasar entonces de lleno, por el tiempo, a la predicación. Una de las formas que nosotros siempre decimos cuando predicamos, presentamos el Evangelio, también hay una palabra sinónimo que es testificar. Hay que testificar. Yo voy a testificar de esto. Ahora, tenemos que hablar un poquitito sobre el testimonio, porque es parte de lo que nosotros entregamos a las personas. Hay personas que exageran en los testimonios. Hay personas que toman su testimonio de su vida personal para entregarlo. Y eso ha sido a causa de que la Reina Valera 1909 decía, y este Evangelio será predicado por testimonio. Y muchos hermanitos tomaron eso y decir, ok, entonces yo tengo que entregar mi testimonio de lo que yo era, y esa es mi predicación. En algún momento puede ser válido, sí, mira, tú eras borracho, ahora no, que bueno, gloria a Dios.
pero yo nunca he tomado. Entonces, el tema es que una persona, si va a una corte de la ley, ¿puede testificar de sí mismo, sí o no? ¿No? ¿No? Yo tengo que testificar algo que yo vi o estuve, ¿cierto? Yo soy testigo de algo. Bueno, si el Señor dijo, me seréis testigos, entonces yo soy testigo ¿de quién? De Jesucristo. Entonces ese es mi testimonio. Él es el centro de mi testimonio. No yo soy el centro de mi testimonio. Es que yo era así, yo era así, yo era así, yo era así, y la gente te mira. Yo recuerdo una vez que el pastor Follo, que era nuestro pastor, estábamos en la casa de unos hermanos cubanos en Requeta, y estábamos en el patio así, había pasadillas, comiendo, etc. Y el pastor nos dice, había una persona que nos conocíamos, y nos dice a nosotros dos, testifíquenle, porque él nos tiraba hacia los leones. Nos tiraba así, nosotros teníamos que obedecer y ya le metíamos más. Y nosotros lo sentábamos en el tipo y le hablábamos de lo malo que nosotros éramos, esto y lo otro, lo que habíamos hecho y todo. Y el tipo nos miraba bien interesado, pero al final, ¿tú sabes lo que él dijo? No sé si tú te acuerdas, Rafael, pero él dijo estas palabras. Oye, me alegro por ustedes, muchachos, qué bueno. Oye, vaya, está bueno. Pero ¿sabe qué? Yo no fumo, no tomo, y nos nombró las cosas que nosotros le decíamos que hacíamos. Así que me alegro por ustedes, muchachos, me alegro por ustedes, sigan así, vaya, sigan así nomás. Y nos dejaron. Era una persona muy instruida. Claro, y muy instruido él, entonces nosotros le hablábamos y esto. Es que nunca le hablamos de Jesucristo en realidad, le hablamos de nosotros. Y para él, hay personas que se pueden identificar. Por ejemplo, una persona que ha estado en la casa y está hablando con otro y le dice, oye, porque yo también estuve, y él, oye, está bien, pero siempre enfatizando en quién, en la persona por la cual estamos testificando, que es Jesucristo. Entonces, lo que nosotros vamos a testificar, primero que todo, es que nosotros hemos recibido vida eterna. Es el centro de nuestro testimonio, porque dice la Biblia que Jesucristo es la vida eterna. Entonces nosotros hemos recibido a Jesucristo. Entonces yo tengo seguridad de salvación. Cuando hablamos de lo que era, yo tengo que hablar de cómo yo estaba dentro de mí sin Cristo. Después, ¿qué pasó cuando recibí a Cristo? ¿Y qué pasa ahora con mi vida que tengo a Cristo? Ese es el testimonio. O sea, lo que era, pero muy cortito, sin exagerar, sin ponerle mucho. Hay personas que hasta se cachetonean con lo que eran, de alguna manera. No, oye, si supieras tú lo que yo hacía, brother. Ay, brother, está bonito, todo lo que tú quieras, pero no es relevante. Estás quitándole protagonismo al Señor. Y aquí no es el tema de yo, es el tema de Él. ¿Amén? De hecho, lo primero que pasa cuando el Señor viene a nuestras vidas, ¿qué nos tumba a nosotros? Lo primero que nos quita, o que lo primero que nos hace morir, ¿a quién? A yo. Entonces nosotros no podemos estar enfatizando el yo. Yo era, yo hacía, yo era. No. Cristo en mí, yo estaba muy mal. Sí, yo estaba triste, yo estaba así, yo estaba así, pero Cristo vino a mi vida, entonces ahí ya empieza la cosa. O sea, el antes tiene que ser lo más breve posible, y si algo es relevante para identificar a esta persona con mi pasado, digo. Si no, ni lo diga. No hay necesidad. ¿Entiendes? Persona que no, entonces yo le di una puñalada y ¿qué le interesa a él? O sea, claro, a lo mejor tremendo, pero no suena bien. Ok, ahora, ¿cómo yo recibí, o sea, lo que era, qué pasó en ese momento, cómo fue el día, el momento que yo recibí la vida eterna y lo que ahora soy en Cristo Jesús? ¿Qué tenemos que decir? Como digo, enfatizar mucho en Jesucristo, en la vida eterna, en la seguridad que yo tengo. Lo que no debo de hacer en un testimonio, hablar mucho cristianés. ¿Ustedes saben ese idioma? Claro, está mucho de eso. La persona no sabe de eso. De hecho,
Esas cosas el diablo las pone como rechazo. Entonces, si tú las hablas mucho, va a ser igual que esta persona. Como burlan a las evangélicas, tú sabes, la tele, esa onda, es lo que la gente tiene, el cliché de un evangélico. Entonces tú no le vengas con eso, porque no lo va a entender. De hecho, yo aborrecí esas palabras, y lo primero que yo me vi en el patio de la casa del tío de mi señora, cuando me convertí al Señor, fue diciendo aleluya, gloria a Dios, con las manos en alto, que yo decía, ¿qué es? Bueno, eso es lo primero que yo hice, pero después de, no antes de. Entonces, no hablar mucho cristianés, no exagerar ni describir detalles, no mencionar experiencias ajenas mucho, sino las propias. Porque van a decir, bueno, está bien, pero ¿y tú qué? ¿Entiendes? A pesar de que sí podemos contar testimonios y cosas grandes, lindas que el Señor ha hecho, tampoco sermonear a la persona. Tampoco, tú sabes, sermonearlo de, no, porque tú, no, si, no es sermonear a la persona, sino hablarle de Jesucristo, de la vida eterna. Ok. Para ser testigo hay varios versículos, si quieres los anota por favor. 1 Juan 5:7, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Juan 15:27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hechos 20:24, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate bien, testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. 2 Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se fija, hermano, que de alguna manera el Señor ha condicionado su venida en la iglesia? Porque descansó en la iglesia en que nosotros fuéramos testigos, y dice, y entonces será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, vamos directo entonces, hermano. Una de las formas como predicar el Evangelio, no es la forma, por eso quiero ser enfático en eso, porque quizás el Señor te enseñó de alguna manera con la práctica y ya tú no tienes necesidad de otra forma. Pero hay una forma que yo aprendí que ha sido bien efectiva. ¿Cuál es el propósito de nosotros compartir la buena nueva de salvación? Primero, el propósito es que necesitamos confrontar a la persona con su propia realidad espiritual. Y para eso Dios tiene que darnos mucha sabiduría, porque hay personas que se pueden hasta ofender de preguntarle, porque si tú no lo conoces, oye, ¿tú eres salvo? ¿No eres salvo? Es como si le preguntara a una persona en la calle, oye, ¿cómo te has sentido del hígado? Que ver, o sea, ¿qué te interesa a ti? Bueno, lo mismo, hay personas que se ofenden, oye, ¿qué te interesa a ti? Porque tan puntudo, a no ser que el Señor te lo diga así, para que el Señor ponga palabra de sabiduría en ese momento y tú tengas que decirle algo profético rápido ahí, pero si no, tú tienes que, tú sabes, de alguna manera, primero traer la atención de la persona, la atención de la persona. Si una persona mayor que tú, si una persona de tu edad, si una persona menor, no es lo mismo que tú hablarle a una persona mayor, a una de tu edad o a una persona menor. No es lo mismo como le va a hablar a un enfermo, a una persona que está en la cárcel, a una persona que recién conoce, a un amigo tuyo, a un familiar, ¿cierto? No es lo mismo, no es el mismo approach, aunque el Evangelio es el mismo, es uno solamente el Evangelio, pero la forma de llegar, decíamos que siempre en todo vuelo, las dos cosas más importantes de un vuelo en avión, no es el vuelo en sí, porque una vez que el avión ya está en el aire no tiene ningún problema. El asunto del despegue. ¿Y cuál más? El aterrizaje. Son las dos partes más peligrosas de un vuelo: el despegue y el aterrizaje, porque puede no ser leve o puede que se estrelle cuando venga a llegar. Entonces,
tenemos que tener sabiduría del Señor para hacer eso. O sea, no ser avasallador, sino pedirle al Señor. ¿Cuántas personas cuántas personas actúan cuando tú le predicas el Evangelio a una persona? ¿Alguien levanta la mano? ¿Cuántas son las personas que actúan en ese momento? Tú le vas a predicar a una persona. ¿Cuántas personas hay ahí actuando? 3, ¿cuántas? Y el Espíritu Santo. Entonces, no podemos dejar fuera el Espíritu Santo. No porque tú seas muy canchero, te vas a tirar así, porque no pasa nada. No son tus palabras las que van a convencer, son sus palabras. La unción que está en ti es la que va a hacer. Entonces, previo a eso hay que orar. De hecho, si tú le pones, Dios te pone en el corazón una persona, lo primero que tienes que hacer es empezar a orar por esa persona. Lo que pasó con Rafael, cuando lo primero que yo me convertí, mi hermano en Miami se estaba volviendo loco, estábamos mal en ese tiempo cuando nos separamos y yo me convertí acá, empecé a orar. Lo primero, el Espíritu Santo puso en mí inmediatamente orar por él. Y él empezó a sentirse mal, el Señor lo empezó a rodear, a mostrar su realidad, y vino el momento que se convirtió al Señor. A los días que yo llegué allá, ya buscamos lugares, fuimos a un lugar y el Señor lo tocó y ¡pum! Se convirtió. Pero la oración es primordial. Entonces tú no puedes ir con tu propio esfuerzo a predicar a una persona si antes no ora, o si algo urgente está la persona ahí. Señor, ayúdame, Señor, dame palabra, Señor, Espíritu Santo, en tu nombre yo confío en ti, Señor. Amén. Rápido, porque es urgente. Pero también no confiar en tu propia, todo lo que sabes, sino lo que el Señor te va a poner, porque van a ser las palabras exactas las que van a impactar a una persona. ¿Entiendes? Así que es muy importante esa parte. Ahora, ¿cómo, después que ya has entablado una conversación con esa persona, ya tú crees que puedes llegar al punto espiritual? Hay una forma en que nosotros podemos hacerle una pregunta para que de su propia boca salga la respuesta. Entonces hay unas preguntas que nosotros llamamos de diagnóstico. Diagnóstico son exámenes que se hacen para ver ciertas cosas que no se pueden ver. O sea, tú no puedes ver con los ojos si la persona es salvo o no salvo. De hecho, muchas personas ahora tienen cultura evangélica. Mucha cultura evangélica, porque han oído, tienen un pariente. Entonces ya saben más o menos. De hecho, tú vas a la cárcel, está lleno de evangélicos. Pero cristianos convertidos son poquitos. Porque tienen mucha cultura. Entonces, tú no lo puedes definir solamente con una pregunta. Yo recuerdo cuando recién convertido, yo trabajaba donde un gringuito allá en Miami, pintando muebles y eso, y yo llegué y quería testificar, pero yo no sabía. Yo me convertí, al mes después me fui a Estados Unidos, 2 meses. Y yo no sabía cómo entrarle a una persona para entablar una conversación cristiana, o sea, para llegarlo a Cristo. Y me acuerdo de un negrito que se llamaba Joe. ¿Qué le pregunto, Señor? ¿Qué le pregunto? Joe, porque era buena gente, Joe, buen amigo, buen compañero. ¿Cómo le digo? Joe, ¿tú crees en Dios? ¿Cómo que no voy a creer en Dios? Me dijo, ¿y quién tú crees que hace el viento soplar y las aves? Y me dijo ahí, ya. O sea, no fue la pregunta adecuada para saber si yo entré. Entonces hay unas preguntitas aquí muy importantes. Por ejemplo, después que hemos entablado cierta conversación, has llegado a toda la conclusión, o sea, con todo lo que tú has vivido y todo, que si, claro que no lo va a matar a él solo, si nos muriéramos hoy. Si lo matáis a él, sobre todo si está en una cama en un hospital, si tú te murieras hoy, chuta, la esperanza que me da. No, sino que, oye, si tú sabes que todos los días vamos a tener que partir, o sea, si estás en el hospital no vas a decir morir, partir de esta vida, pero tú te has puesto a pensar, si tú y yo partiéramos hoy y nos presentamos ante el Señor, ¿tú crees que el Señor te dejaría entrar? ¿Tú crees que iría al cielo? La pregunta, por supuesto, va a requerir un sí o un no. Si te dice no, ya es candidato inmediatamente que le predique el Evangelio. No estoy seguro. Pero por lo general la gente te dice, sí, porque en realidad yo no mataba a nadie,
de verdad yo soy buena gente, fíjate, sí, sí, porque en realidad no, sí, ¿entiendes? Entonces, ahí esa persona necesita una segunda pregunta, porque ya te dejó como que sí, pero tú sabes que no. Entonces, para confrontarlo con su realidad, y si tú te presentas entonces delante del Señor, ¿qué tú le dirías entonces para que te dejara entrar? ¿Qué le dirías? Entonces, si te dice, bueno, que yo en realidad no he matado a nadie, que yo aquí, que yo siempre he simpatizado con los evangélicos, que esto. Entonces, inmediatamente ahí vienen palabras del Señor que tú le puedes decir. Entonces, hay una fórmula que es de 5 puntos, hay otras fórmulas que otros hermanos han inventado, de 4 puntos, de unas pulseritas de varios colores. Siempre hay varias formas de predicar el evangelio. Pero hay una fórmula que usamos la mano. Son 5 puntitos que tú puedes tocar para llegar ahí. Yo les voy a repartir una hojita que está todo eso aquí. Y ustedes lo van a... creo que ahí está. Ok. Esto es una forma, dijimos, en que hay tiempo para predicar. Por supuesto que esto no es para predicar en una emergencia. O sea, ya podemos entablar una conversación con la persona. Y digo que usamos la mano porque es fácil acordarse entonces los 5 puntos que nosotros le vamos a compartir. Ok, para hablar con una persona, naturalmente, ahí dice vida secular, o sea, no empezamos a hablar inmediatamente, a no ser que sea una emergencia, como digo, a no ser que el Espíritu Santo te esté diciendo, dile directo, o a lo mejor se va a morir en 5 minutos más. Pero si hay tiempo para conversar, uno siempre entabla una conversación normal, digamos, de la vida humana, pero nosotros siempre apuntamos hacia las cosas del Señor, porque de la abundancia del corazón sale la boca. Una hojita. Ok. Enterarte de su vida religiosa, punto B, si asiste a una iglesia, porque muchas personas sí asisten a la iglesia a veces y no necesariamente son creyentes. Algunos asisten a la iglesia católica, algunos van de vez en cuando a la iglesia evangélica, etc. La tercera cosa es, para poder entablar esa conversación, es hablarle de ti, de lo que pasó contigo, cómo tú te sentías, cómo eras, etcétera, etcétera. Y después vienen las 2 preguntas de diagnóstico que dijimos para ya llegar al punto directo de predicar el evangelio. ¿Ha llegado usted al convencimiento espiritual? Bueno, aquí está escrito, pero tú lo pones con tus propias palabras, por supuesto. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué le dirías al Señor? Y ahí tú le puedes inmediatamente, ¿sabes qué? Mira, yo te quiero compartir algo muy importante. Si tú eres mi amigo y yo te estimo mucho, bueno, yo te quiero compartir algo porque lo que ha hecho el Señor conmigo, me gustaría que tú también lo tuvieras. Y ahí le explicamos lo que es evangelio, porque cuando nosotros hablamos de, tú le dices, yo te voy a predicar el evangelio, porque la palabra evangelio para ellos les significa evangélico, fanático, canuto, borracho, que antes era este. Todo eso les significa. Entonces, tú sabes lo que significa evangelio. Pues evangelio quiere decir buenas noticias, y eso es lo que yo tengo para ti, compartirte unas buenas noticias. Ok. Comienza esta fórmula, digamos, esta forma, de la siguiente manera. Primero empezamos por el dedito gordo, porque la gracia es abundante, ¿cierto? Grande, ¿sí? Para acordarnos. Entonces comienzo, después de la introducción y todo, bueno, mira, para decirte, después que le hiciste las 2 preguntas del cielo, permíteme explicarte algo sobre el cielo. El cielo es un regalo que Dios nos da, porque es demasiado caro.
Primeramente, no se puede pagar, no se puede comprar. El cielo es imposible de comprar. Por eso Dios lo regala. Dios lo regala. De hecho, dice la Biblia, Romanos 6:23, aquí hay ciertos versículos que van bien como al callo del tema. La paga del pecado es muerte, pero el regalo, porque la Biblia dice dádiva. Tú puedes parafrasear la Biblia y no pecas por hacerlo, ¿entiendes? Siempre, incluso cuando vas a dar un versículo, hay versículos que la primera parte es la relevante. Ya la segunda parte se va a prestar para que te haga una pregunta fuera de contexto o te va a llevar a otro tema, mejor no la hagas. Por ejemplo, Dios es amor. Después le hablamos de que fuego consumidor y todo lo que tú quieras. Pero primero lo relevante es hablarle del amor de Dios. Entonces, la necesidad que tiene la persona, ya le dijimos, de ir al cielo, de que vamos a enfrentar un juicio, un día vamos a tener que partir de aquí, ya le dijimos, y le dijimos también que ¿qué le va a decir a Dios para que te deje entrar? Después viene la parte, te voy a compartir, permíteme compartirte las buenas noticias, que es lo que significa evangelio. Ya inmediatamente baja la guardia, porque entonces evangelio para él no es canuto, sino buenas noticias. El cielo es un regalo. Y segundo punto, no podemos hacer nada para ganarlo. Porque dice la Biblia en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues el don de Dios. O por medio de la fe, esto no es de vosotros, pues el don de Dios. La otra cosa que podemos hablar aquí en este punto son algunos ejemplos que son muy importantes, porque al hablar de salvación, nosotros hablamos de que las personas siempre están acostumbradas a obtener algo cuando lo merecen. Desde chiquito nos enseñaron, ¿cierto?, de que si pasabas de curso te regalaban esto, si te portabas bien te daban el dulce, si te comían toda la comida te daban esto otro. Entonces, siempre acostumbrado a que sea por merecer. Y aquí hay un ejemplo muy importante que es, recuerdo el que te hicieron a ti, Rafael, cuando fuimos al rancho, ¿te acuerdas? Donde había puros jóvenes en el subterráneo, y ahí tú levantaste la mano por primera vez, que era una iglesia bautista. Y nosotros andábamos, yo recién convertido, no sabía si iba para allá o para acá, pero llegamos ahí. Y la cosa es que, como es un regalo, dice la Biblia que es una dádiva de Dios. ¿Por qué es dádiva? Porque el hombre no lo puede merecer. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer como para pagar la entrada al cielo. Y el ejemplo que le hicieron, recuerdo a Rafael, que le dijeron, mira, si te hicieran, lo otro fue de la billetera al final, pero si te hicieran ahora mismo, tú le hicieras un regalo a tu mamá, el Día de las Madres, le llevas un regalo a tu mamá, y tu mamá te dijera, oh, qué lindo, que esto y lo otro, y se metiera la mano por sí y te dijera, ¿cuánto te costó para darte la plata? ¿Cómo tú te sentirías? Mal, ¿cierto? Bueno, lo mismo, Dios lo regala y nosotros no podemos hacer nada por intentar pagar ese regalo, porque esa es la forma religiosa. La gente dice, sí, la salvación es gratis, por fe, yo la recibo, pero algo hay que hacer. Y eso lo pone el hombre, porque mezclamos la ley con la gracia. Entonces, para que la persona lo tenga claro, de que este paso de recibir salvación, lo único que tienes que hacer, según la Biblia, es recibir a Jesucristo. Luego, inmediatamente viene el arrepentimiento, porque nadie es movido a arrepentimiento si no es dado por el Espíritu Santo. Y primero, para que tú puedas llamar a Jesucristo Señor, tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces, ahí no es cosa del hombre, de lo que haga, de lo que sea. Porque hay muchas personas, quiero decir esto, hay muchas personas en la cárcel, por ejemplo, que están arrepentidos de lo que hicieron. Muy arrepentidos. Claro, porque si lo hubieran hecho de otra manera no lo hubieran pillado. Por eso están arrepentidos. Pero no en sí de haber
pecado contra Dios y todo eso. Entonces, lo que más enfatiza la palabra del Señor, Juan 3:16, por ejemplo, que es un versículo clave, es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Luego, después de creer, ¿cierto?, viene el Espíritu Santo y te muestra a ti lo que eras, todas las cosas que tienes que dejar y todo, y eso va paulatinamente. Hay otra cosa que también debo decir, que muchas personas caen en el error, sobre todo los religiosos, de querer perfeccionar a la persona para que llegue a Cristo. Tú tienes que dejar esto, tenés que dejar... Sabemos que por lógica el Espíritu Santo te va a guiar al camino, y en el camino todo eso va a ir quedando atrás. Pero tú no puedes limpiar un pez si antes no lo has pescado. Tú no puedes pretender limpiar el pez. Mira ese pez, hay que sacarle las escamas, sí, pero agárralo primero. Entonces, no caer en el error de traer condenación a una persona, aunque hay que confrontarlo con el pecado que nos aparta de Dios, pero no entrar por ese lado, porque a mí personalmente, y la experiencia que yo he tenido con muchas personas, no fue lo que me convenció lo pecador que yo era. Pues yo ya sabía que era pecador. Yo ya sabía que me iba a ir al infierno. Yo sabía, todos saben, por eso andan así allá afuera. Lo que necesitan es, ¿qué me puede sacar de ese estado? Si tú crees en el Señor Jesucristo, que Él murió por ti, que Él pagó por todos tus pecados, entonces lo del arrepentimiento viene ahí mismo, viene junto con eso. Pero lo primero que dice la Biblia, lo dice para que todo aquel que se arrepienta y crea tenga vida eterna, sino que para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Ahora, ¿dónde dejamos ese versículo? Arrepentidos y creer en el Señor Jesucristo. Ese orden, bueno, ese orden era para recibir el reino que venía Cristo a la tierra, y ese era el mensaje de Juan el Bautista. Pero nosotros no somos Juan el Bautista, nosotros somos evangelistas. Ya Cristo murió, ya Cristo vino, ya Cristo pagó. Entonces nosotros tenemos otro mensaje. El mensaje primero es: Dios te quiere sacar de ese estado de pecado, de inseguridad que tienes para irte al infierno. Ok, entonces el cielo es un regalo. No podemos hacer nada para ganarlo, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Eso es primero la gracia. O sea, lo primero que nosotros tenemos que llevar, según esta forma de predicar el Evangelio, es hablar de la gracia de Dios, de lo bueno que es Dios, de lo lindo que Dios puede hacer en tu vida, de lo gratis que Dios está haciendo todo esto por ti. Porque si no, la persona va a posponer eso. Si tú no le hablas de que es gratis ahora, aquí y ahora, esa persona dice: qué lindo, qué bueno, pero entonces algún día yo me voy a portar bien como para ir a la iglesia y te voy a acompañar. No. Si es que Dios te quiere ahora regalar algo que tú no tienes. Tú no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Y para nacer necesitas vida eterna. Y eso es lo que Dios te quiere dar. Y eso te lo va a recibir por gracia. La segunda cosa es hablar del hombre. Si vemos los dedos, va a ser, porque vamos a hablar de Dios, después de Cristo. Entonces, por el tamaño más o menos, vemos que la gracia es gordita, grande, un regalo, un paquetito de regalo. El hombre, ¿cierto? Y entonces hablamos del hombre. ¿Qué es el hombre? O sea, confrontando a una persona, estamos hablando con una persona, decimos: mira, todos nosotros, no tú. Ese es el problema también, que muchas personas rechazan a una persona que venga con un manto muy de santidad y le diga: tú eres un pecador. Él lo sabe, pero cuando tú te pones ahí, y la Escritura lo dice, aquí no dice, mira lo que dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado. En Isaías lo dice también: cada uno se apartó por su camino, nadie buscó a Dios, Dios vino a buscarnos a nosotros. Entonces el hombre es por naturaleza pecador. Y tú le puedes explicar, le dices: mira, es que no es que tú
seas pecador, porque yo sé que tú no has matado a nadie, ni nada, pero no es que tú y yo seamos pecadores por lo que hacemos, sino que nosotros nacemos pecadores, directo inclinados al pecado. Entonces, si notamos, cada punto de esto tiene dos puntos a enseñarle, a mostrarle, que son: en la gracia el cielo es un regalo y luego no podemos hacer nada para merecerlo. Después, hablando del hombre, el hombre es pecador por excelencia, ¿cierto? Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. No puede salvarse a sí mismo. Hay una escritura en la gracia que es bien importante, que es Proverbios 14:12, que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos, pero su fin son caminos de muerte. Entonces, al enfrentar a una persona con que es pecador, el tema no es lo que tú piensas. 14:12. No es lo que tú piensas. Porque al decirle que todos somos pecadores, esa persona puede no considerarse pecador. Entonces no es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Entonces ya ponemos a Dios como máxima autoridad. De hecho, muchas personas van a poner incluso objeciones. Cuando tú empieces a citar la Biblia, te dices: oye, pero la Biblia fue escrita por hombres, yo no creo en la Biblia. Entonces ya partimos mal. Tú dices: bueno, entonces ¿qué le voy a hablar? Si lo único que tengo que hablar es de la Biblia. Entonces hay cosas que tú puedes, objeciones que tú puedes dejar para después, pero hay objeciones que es necesario que las plantees, que las responda ahí mismo, porque si no, no puedes seguir. Si te dice: oye, pero la Biblia, no, que es típico de siempre, o oye, si Dios es tan bueno, ¿por qué hay niñitos pobres y hay gente que se está muriendo de hambre? Ahí tú le puedes decir: oye, Dios no tiene la culpa, hay recursos, hay. ¿Quién los tiene? Acaparados. No es Dios, el hombre. Entonces, ya es un tema aparte. Ahora, con respecto a la Biblia, que es una objeción muy clara, siempre dicen: lo primero que tú tienes que preguntarle: ok, ¿tú no crees la Biblia? Una preguntita que te quiero hacer. ¿Tú la leíste? Bueno, no, pero me han dicho que... Mira, si tú no la leíste, imagínate, la Biblia es el libro más vendido, el libro que más se han hecho copias, el libro que ha dicho cosas 2000, 3000, 5000 años atrás y se han cumplido. Hay una estadística que habla de ese libro predijo el nacimiento de una persona, en el lugar que iba a nacer, quiénes iban a ser los padres, qué iba a ser, y lo predijo miles de años antes, y después dónde iba a morir, de qué iba a morir, cómo se iba a llamar, todo eso lo predijo y se cumplió. Y eso tiene, según los estudios que han hecho, una posibilidad de que se cumpla una entre 5.000 cuatrillones, no sé, de veces. De que te digan 3.000, 4.000 años antes de una persona dónde van a ser, cómo se va a llamar, quiénes van a ser los papás, qué van a hacer, cuál va a ser su vida, por qué va esto, de qué va a morir, cómo va a morir, etcétera, etcétera. Es imposible. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, la Biblia se ha probado a sí misma a través del tiempo. Eso es un dato ilustrativo. Ok, seguimos entonces con el hombre. El hombre entonces es pecador. Ahora, ¿cómo una persona se define pecador? Dice la Biblia: por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. En Isaías 53:6 dice: cada uno se apartó por su camino, ¿cierto? Todo, en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios.
Santiago 4:17 dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. O sea, se puede pecar por hacer cosas, pero también por no hacer cosas. Y entre nosotros, ¿cuál es el pecado más grande que Dios no perdona? Es el hecho de no haber creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es un pecado de omisión prácticamente, porque no creyeron. Entonces, por eso que no son salvos. O sea, la salvación consiste en que todos hemos sido pecadores, somos pecadores, hasta que recibimos a Jesucristo y ya somos hijos de Dios. Entonces, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ahora, muchas personas confían en sus obras para salvación, ¿cierto? Okay. Entonces, hay una forma de confrontar esto en que nosotros podemos decir, ok, nosotros todos tenemos obras buenas, ¿cierto? Yo sé que tú tienes obras buenas, etcétera, etcétera, toda la plata a la mamá, todo está bien. Pero, imagínate tú que nosotros vamos a hacer aquí una paila con 12 huevos. Yo empiezo a abrir los huevos, pam, ¿verdad? Parece que nos tomamos desayuno. Están mirando. Ok, seguimos, pero vamos con el huevo número 11, ¿está bien? Y ahora viene el 12 y lo quiebro y está bueno. Pero total, ni se nota. Pregunta, ¿se nota o no se nota? Dice la Biblia que todos hemos pecado. Ahora, imagínate que pequemos 2 veces al día. O sea, 2 veces se peca de pensamiento, de lo que haces, de lo que no haces. De hecho, el no predicar el Evangelio es pecado. Pecado. Porque saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es un pecado que cometemos todos los días por no predicar el Evangelio. Entonces, 2 veces al día. 5 días o 7 días a la semana son 14 pecados semanales, 60 pecados mensuales, 700 y tantos pecados anuales. Multiplica cuántos años tienes tú. ¿Cuántas veces hemos pecado? Imagínate todos esos huevos güeros dentro de la tortilla. ¿Cómo nos vamos a presentar a Dios, Señor? Entonces, realmente, ¿cómo nosotros podemos ser salvos de esa manera? Imposible. Por obras nadie puede ser salvo. Entonces ya descartar a esa persona de que por sus obras va a ser salvo, sino que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Entonces ahora podemos comprender eso mejor cuando hablamos de Dios, porque esto es un asunto de Dios. Y Dios es el dedito más largo que tenemos aquí, ¿cierto? 2 características de Dios. Dios es misericordioso, ¿cierto? Vamos a ver 2 características específicas. Dios es amor, por lo tanto es misericordioso, ¿cierto? Él nos amó primero. 1 Juan 4:8b dice: Dios es amor. Entonces, Dios es misericordioso. ¿Cuál es la característica de una persona misericordiosa con respecto a las culpas, al pecado? De una persona misericordiosa, si alguien peca, ¿qué hace esa persona misericordiosa? Pasa por alto o perdona. Pero Dios también tiene otra característica, que Dios es justo, recto. Por lo tanto, tiene que castigar el pecado. Imagínate. O sea, es misericordioso, pero también es justo. Dice Nahum 1:3: Dios no tendrá por inocente al culpable. Ya dijimos 6:23 de Romanos, o sea, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18:4: el alma que pecare morirá. Ahora, fíjate de esta manera: una persona roba un banco, lo sorprende con la mano a la masa, lo llevan al juez.
Él le dice, ¿tú robaste el banco? Sí, yo lo robé. ¿Cómo se declara? Culpable, culpable. Yo robé el banco. Pero ¿sabe, señor juez? Estas buenas noticias que dan. Estoy totalmente arrepentido de haber robado el banco. De verdad que sí. De verdad que se me fue el avión. No está en mi naturaleza, yo no soy así, yo soy un ladrón, así que mire, aquí está todo el dinerito que me... Todo, mira, hasta la última chaucha, ahí está todo. Todo el dinero. Y nunca más lo voy a hacer. Así que, ¿me puedo ir? ¿Cuál es la respuesta? No, porque lo hizo. O sea, ya está hecho, el daño ya lo hizo usted. Usted robó el banco, punto. Exactamente. Entonces, Dios no dará por inocente al culpable. Si un juez no va a dar, aunque la persona diga yo se arrepiente, o sea, las personas se pueden arrepentir, pero si no tienen a Jesucristo en su corazón, no han recibido a Jesucristo, no han recibido la vida eterna, por lo tanto se van a ir al infierno, así de plano, pues no tienen vida eterna, la vida de Dios. Solamente el que tenga la vida de Dios va a poder vivir con Dios, y esa es la vida eterna. Entonces, ahora, ¿cuánto más Dios es justo y tiene que castigar el pecado? Ahora, como el hombre es pecador por naturaleza, el hombre es pecador, no se puede salvar a sí mismo, Dios es misericordioso, porque muchas personas dicen, Dios te dejaría entrar, sí, ¿y por qué? Porque Él es bueno, o sea, ¿cómo me anda con Él? Yo también no he sido tan malo, o sea, he sido malo pero no tanto. ¿Entiendes? Claro, nunca tanto. Entonces, aquí nosotros confrontamos que Dios sí es misericordioso, pero debe castigar el pecado porque Él es justo y Él se ajusta a su palabra. Él y su palabra son una cosa. No es que Él dijo, no, Él y su palabra son una cosa. Entonces no va a decir otra, no va a cambiar. Ahora, ¿cómo Dios resolvió, y le ponemos comillas, este problema en ser misericordioso, pero también ser justo, y debe castigar el pecado? La Escritura dice, y aquí viene el ejemplo que le hicieron, que recuerdo que le hicieron así, me acuerdo clarito, fue que el hermano que estaba delante, eran puros jóvenes, estábamos todos sentados en el piso, y éramos jóvenes también. Oye, yo tenía 21 añitos, imagínate, el siglo pasado, Carpinero, más o menos. Ok, el hermano hizo lo siguiente, dijo, mira, ¿cómo resolvió el Señor esto? Dios es justo, es misericordioso. Pero dijo, mira, aquí están... Okay, aquí está Jesús, ¿cierto? O sea, aquí están mis pecados, mejor dicho. Aquí están todos mis pecados. Este soy yo. ¿Y qué me separa de Dios? Si son mis pecados. ¿Qué me separa de Dios? Estos son mis pecados, esto soy yo. ¿Qué me separa de Dios? El pecado. Esto me separa de Dios. Ahora, este Jesús. Dice la Biblia en Isaías que Jesús cargó el pecado de todos nosotros. Si yo creo en Jesús como mi Salvador personal, ¿dónde están mis pecados en este momento? ¿Cómo Dios me ve? Entonces, de esa manera es que nosotros podemos explicar a una persona cómo es que mis pecados se fueron. No, que ya Cristo ya los pagó. Ahora tu tema es creer en Jesucristo. ¿Cómo? ¿De qué forma? Es como igual que una persona llegue a un lugar, por ejemplo, un restaurante, y diga, oye, la cuenta está pagada. Llega Farca, ponte tú, justo se te atraviesa Farca, anda en esos días de buena gente, y toda la gente comiendo y dice, ¿sabe qué? La cuenta está pagada. Y lo dice Farca, me imagino. No lo dice Pepito Pérez, sino Farca. Entonces, muchas personas dicen, ya listo, me voy, ya, y se van sin pagar. Pero hay algunos, ¿será verdad? No puede ser.
yo tengo que pagar por lo que hice. Porque yo me lo comí, yo pago. Y pago. Entonces cada uno va a recibir, o sea, va a recibir la gracia si es que la cree. De lo contrario, porque Jesús ya hizo eso. Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo. Entonces, dijimos, ¿cómo resolvió este tema? Lo resolvió en Jesucristo. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Que es el cuarto dedito que tenemos aquí. ¿Quién es Jesucristo? Según la Biblia, es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Usted dice ahí, ¿dónde vamos aquí? Es hombre, Dios. Él admitió adoración y nadie admite adoración sino solamente Dios. O sea, nadie es digno de adoración sino solamente Dios. Claro, ahí se le arrodilla y todo, pero no pasa nada. Ok, entonces, segundo, ¿qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo murió para pagar la pena por nuestros pecados. Ahora hay un tema, por ejemplo, cuando nosotros decimos Él es hijo de Dios. ¿Está bien? Entonces toda la gente te dice, yo también soy hijo de Dios. De hecho, mucha gente cuando tú le dices, mira, yo soy cristiano, y, oye, pues yo también soy cristiano, yo no soy animal. Porque muchas personas, sobre todo en el campo, se le dice cristiano a lo que no es animal. Oye, si este es un cristiano, ¿cómo le...? Claro, cristiano. Claro. Sí, porque o cristiano o animal, entonces tú eres cristiano. Entonces es importante, ¿qué hizo Jesucristo realmente? Aquí yo creo que este es una parte central de lo que las personas no saben. Todos dicen, sí, Jesucristo vino, Jesucristo fue bueno, Jesucristo hay un antes y después de Jesucristo, antes de Cristo, después de Cristo, o sea, él marcó una época, fue un gran líder, pero no lo aceptan como el Hijo de Dios y como el Señor de su vida, porque eso es la salvación. Recibir a Jesucristo en el corazón y decir, yo lo recibo y yo lo acepto como el Señor de mi vida y lo declaro con mis labios. Dice la palabra del Señor que si confesares a Jesús como el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, con la boca se confiesa para la salvación. ¿Amén? Entonces, lo que hizo el Señor por cada uno de nosotros, primero que Él es Dios. Dios, el verbo de Dios. Dios, la segunda persona, Dios, Jesús se hizo carne. Fue necesario que entrara legalmente en el mundo, lo que explicamos el otro día en la iglesia acá en el púlpito, de que entrara legalmente en el mundo, porque no podía ser otra cosa sino un hombre el que cargara lo que el hombre dejó. O sea, el hombre pagara la cuenta por el hombre, y fue Cristo. Por eso decía el Hijo del Hombre cada vez que se refería a sí mismo. Ok, ¿qué hizo entonces? Estamos casi ahora. Murió para pagar la pena por nuestros pecados y resucitó de los muertos para comprar literalmente un lugar en el cielo, el cual nos ofrece como regalo. Porque entre otras cosas dice Levítico, si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y entonces no tenía que ser cualquier cordero, tenía que ser el cordero de Dios. Dios lo puso como el cordero perfecto. Ahora, la mayoría de la gente cree que Cristo murió en la cruz, pero pocos saben el significado de la expiación. Y es necesario que si tienes tiempo, le explique a la persona que realmente fue Jesús el que pagó por sus pecados. Porque cuando hablamos del mundo, la gente no se identifica mucho. Pero cuando tú le dices, mira, el Señor cuando murió en la cruz, Él pagó por tus pecados y por mis pecados. De hecho, Jesús dijo unas palabras
muy importantes al momento de morir, cuando él exclamó unas palabras en arameo que fueron tetelestai, que quiere decir cancelado. Lo que nosotros ponemos aquí, un timbre que nos ponen cuando pagamos una factura, una cuenta, que ponen cancelado. Bueno, el Señor puso eso. En el momento que él murió, quedó establecido que la deuda quedó cancelada. Ahora habían otras cositas que hacer, por eso descendió a lo más profundo, después resucitó, después fue recibido arriba en gloria, pero eso fue parte del paquete de toda la salvación, porque la salvación en sí no fue solamente perdonar nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, punto. Pero después hubo otras cosas dentro de la redención, que eso obviamente no es para el momento de evangelizar. Ok, entonces lo principal es que la persona necesita saber quién es Jesucristo, porque hay mucho, se ha desvirtuado el nombre de Jesucristo, de todas formas. Hasta ópera rock han hecho cosas, han evangelios nuevos que han salido, películas abominables, tú sabes, que han salido de Jesucristo. Entonces ha desvirtuado. El diablo se ha encargado, hermano. Entendamos que una parte de un evangelista hoy es poner claro quién es Jesucristo, porque ese es el centro de nuestra salvación. Si nosotros lo pasamos así como livianamente, una de las cosas, un principio también que se me olvidó decir en un comienzo, nosotros asumimos muchas verdades porque ya las sabemos, pero hay personas que o las saben mal o no las saben. Entonces no es el tema que asumamos y pasamos de largo. Aquí en Jesucristo nosotros tenemos que ser, mira, el Espíritu Santo tiene que ser tremendo ahí para hablarnos clarito lo que nosotros tenemos que decir acerca de Jesucristo. Porque de lo contrario, hermano, pasamos por alto la oportunidad más tremenda que las personas vean a Jesús. Lo ven. En ese momento, Dios, el Espíritu Santo, hace que la persona vislumbre a Jesús. Mi Señor, mi Salvador. Cuando yo lo recibí al Señor, yo, claro, no lo vi físicamente, pero yo me imaginé a Jesús, porque me dio el Espíritu Santo un convencimiento de pecado tan grande, que yo lloraba, y lloraba, y el tío de mi Señor me abrazó, ya rico, ya, o sea, como ya, yo no paraba. ¿Por qué? Porque la santidad de Jesús es tan linda, pero no para condenación en este momento, ¿cierto? De hecho, cuando vinieron a apresarlo, y el Señor dijeron, ¿quién es Jesucristo aquí de los que estáis? ¡Yo soy! ¡Fua! Cayeron para atrás, porque Él se mostró así un poquitito del yo soy, del Dios Todopoderoso. Y en ese momento cayeron. Dice la palabra que cuando venga el Señor en gloria, oye, caerán fulminados por el poder de su presencia solamente. Pablo vio el resplandor de su venida. Resplandor de su venida. O sea, lo vio así, quedó ciego, cayó al piso, tremendo. Entonces, Jesús es el centro de nuestra predicación. Amén. Porque el Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, el Señor. Ok. Seguimos para ir terminando. Ahora, nos falta un dedito, más pequeñito. Porque la pregunta del millón es, bueno, y tanta maravilla, ¿y cómo yo lo puedo hacer? De hecho, yo le hice esa pregunta, me acuerdo al tío del Señor. Bueno, ¿y qué tengo que hacer yo? Claro, no le dije así tan educadito como el carcelero Filipo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque no sé, tengo tanta confusión. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la pregunta del millón. De hecho, si tú has hecho un buen trabajo, o sea, recuerda, son 3 personas. El Espíritu Santo no hace toda la pega. Tienes tú que hablar y ser sensible a lo que el Espíritu te dice, no la emoción tuya, ni querer dártelas de predicador, ¿no? Mientras menos se note el árbitro en un partido, es el mejor árbitro que tú puedes conocer. Y mientras menos te notes tú en esto, que tú no seas el relevante del tema, más se va a notar Cristo. Y la persona más va a ver a Cristo en todo lo que tú le estás diciendo. Entonces es muy importante que dependamos del Señor. ¿Y cómo puede una persona ser salva? Yo les pregunto a ustedes, ¿por medio de qué? La fe. O sea, el dedito más pequeñito entonces es la fe. Y ahí está en el papelito que le di. El punto número 5 es la fe.
Vamos a ver primero qué no es la fe. ¿Qué no es la fe? La fe no es mero entendimiento intelectual de ciertos hechos históricos. Hay muchos tipos de fe. Hay fe que tienen la gente para decir, oye, yo tengo fe que voy a ir a que me va a salir la pega. Oye, no, tengo fe que vamos a ganar hoy día. ¿Cierto? Y a la fe se reparten muchas cosas. De hecho, toda la gente tiene algo de fe. Porque el ser humano solamente tiene fe. Los demás seres de la creación tienen instinto, pero solamente el hombre puede creer. Por eso el Señor hizo que por medio de la fe sea nuestro contacto con el Señor y con la salvación. Entonces lo que no es entendimiento intelectual. Muchas personas creen en la historia. Yo nunca he visto a O'Higgins, pero creo que fue el padre de la patria, según me contaron. No sé si, pero después, incluso en Dios, muchos creen en la existencia de Dios. Como cuando yo le pregunté a Joe, ¿tú crees en Dios? Y yo dije, aquí está la pregunta para hablar. ¿Te va a dar 5? Me dijo, claro. Y si ¿quién hizo los mares, los cielos, los pajaritos? Me tiró una poesía y me dejó ahí mismo. Pero mucha gente cree en Dios. De hecho, el mismo diablo cree en Dios. Pues si tú le dices a una persona, le dices, oye, pues si ¿para qué me citas? Yo creo en Dios. Oye, si tienes confianza con Él así, y de hecho, a veces el Espíritu Santo, personas que uno ni conoce, te da la gracia de decir ese versículo. Oye, quiero decirte algo, con mucho respeto, pero el diablo también cree en Dios y tiembla. Esto no es un asunto de creer intelectualmente, es otro tipo de fe. Y ahí le tenemos que explicar qué tipo de fe tiene que usar. De hecho, hay un ejemplo bien gráfico que nos lo traje aquí en el llavero. Nosotros tenemos muchas llaves, ¿cierto? Muchas llaves. Y hay fe para todo. Hasta fe para tomarse un tecito. No, yo tengo fe que este tecito va a hacer bien para la guatita. ¿No? Ya porque la persona no cree ni en la corriente eléctrica, pero tiene fe que el tecito le hace bien. ¿Sí? O sea, hay fe de todo. Mira, yo decía, todos somos, yo lo dije el otro día, todos tenemos la gracia para ser evangelistas, lo dije. Porque de alguna manera a todos nos gusta dar las buenas noticias. Si compramos un producto bueno, nos gusta decirle a toda la familia, oye, compra esto, me salió re bueno. Y si tiene un algo, oye, no, esto sí está bueno. O sea, somos como buenos comunicadores de lo que nos ha hecho bien. Y si Cristo ha hecho bien en tu vida, eso, comunica. Entonces, también todos, de alguna manera, somos creyentes. Toda la gente es creyente. Todos tienen algo para qué creer. De hecho, los aborígenes, en un lugar remoto donde nunca ha llegado una civilización, son creyentes. Lo que tú tienes que decirle en quién creer para que sean salvos. Y ese es el tema. Entonces, ¿qué es la fe realmente? Bueno, nosotros sabemos Hebreos 11.1, la sabemos de memoria. Pero si tuviéramos, como digo, un llavero en este momento aquí, ustedes ven que hay muchas llaves, pero solamente una me abre la puerta de mi casa. Pero tú dices que son todas parecidas, ¿no? Sí, pero trata de abrir con otra, no te va a abrir. Y tú tratas y no pasa nada. Y tú ves que entonces es una fe que se necesita para ser salvo. Y esa fe viene de parte de Dios. Y te va a decir, bueno, ¿y cuándo yo la voy a recibir? Qué buena pregunta, ahora mismo. Porque aquí, en medio nuestro, está el Señor, aunque tú no lo veas. Pero el Señor ahora mismo te da esa fe. Solamente creer en el Señor. Entonces, lo que es fe, la fe que nosotros necesitamos es poner toda tu confianza. Tú has puesto tu confianza a veces en un producto, tú has puesto tu confianza en un equipo, tú has puesto tu confianza en tus familiares, tú le tienes fe a tu hijo que va a ser un buen hijo, tú tienes mucha fe. Ahora pon toda tu confianza en Jesucristo para recibir el regalo de la vida eterna. O sea, pon tu confianza en Jesucristo, que Él pagó por ti y recibes el regalo de la vida eterna. Hay tres elementos
que anotamos acá que son necesarios para una fe salvadora. Conocer los hechos. Cristo murió por ti. Cristo murió, eso es un hecho. Consentimiento. Estar de acuerdo con los hechos, porque eso es fe. Yo estoy de acuerdo en que O'Higgins es el padre de la patria. Yo no lo discuto a nadie, porque para mí es una verdad absoluta. Bueno, está de acuerdo en que Cristo vino, y yo te estoy compartiendo que Cristo no vino y murió por casualidad porque lo mataron los judíos, sino que vino con un propósito específico, a salvarnos a ti y a mí. Y a todo el mundo que quiera creer en él. Y por último, confianza, ese otro elemento que necesita tener la persona. Depender solo de la obra expiatoria de Cristo y no confiar en sus propias obras, pues ya tú le hablaste de que no puede confiar en sus obras porque dentro de todas sus obras hay obras malas, lo cual lo inhabilita para presentar las obras delante de Dios. Señor, aquí están todas mis obras. Sí, pero ahí le traemos, tú sabes, juegos malos y juegos buenos. Entonces ahí está el problema. Ahora, Hechos 16:31, explicarle que, mira, esto se reduce a una decisión que tú tienes que hacer. Solamente. Porque hubo una persona que le preguntó a un apóstol y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo, en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora después tú le hablas de tú y tu casa, que ya, pues dice, no, pero es que hay unas personas re mala onda, picadas. No, pero tú. Ahora es tú. Todos los cañones a la persona, no ampliar mucho. Por eso digo, los versículos a veces son más amplios. No pecamos con decirle solamente un pedacito. No estamos omitiendo nada. Estamos diciendo lo más relevante para el momento. Después la persona va a saber que también su familia puede ser salva. Ok, termino con un ejemplo. Un ejemplo gráfico, que se lo voy a hacer. Con dos. Aquí hay una silla. Aquí estoy yo sentado en mis obras, en mis capacidades, en lo que yo confío. Esta es mi confianza. Pero ya tú me explicaste de que ya no puedo confiar en mis obras, porque mis obras tienen obras malas y yo no puedo presentárselas al Señor porque va a ser reprobado. Entonces, aquí está Jesucristo y que Dios me da el regalo de la vida eterna. Aquí yo puedo obtener la vida, obtener todo lo que necesito, la salvación en este caso, y la vida eterna. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer como dijera, para que esto me sirva? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que esa silla me sostenga? Para que me pueda aguantar. Pasarme para acá. La pregunta es, ¿esta silla me sostiene? Claro. ¿Esta silla tiene la capacidad? Claro. O sea, ya te lo explicaste, lo bueno, lo tremendo que es Jesucristo. Entonces todo lo que yo tengo que hacer solamente es salir de mis obras y confiar y descansar en Jesucristo solamente. Y eso es todo. Ahora, como digo, esto no es la fórmula mágica para salvación, pero sí, hermanos, es una forma para las personas que nunca lo han hecho y no se atreven y dicen, pero ¿cómo? ¿Qué voy a decir? Bueno, ahí tiene una forma clara, precisa. Aparte de esto va regado con oración, que Dios te da Dios te dio la capacidad, ya somos capaces, ya somos hijos de Dios, ya somos embajadores, ya tenemos el ministerio de la reconciliación. Eso ya está en nosotros. Lo que tenemos que hacer ahora es efectuarlo. Entonces, ¿a dónde apuntó todo esto de esta mañana? Específicamente a que nosotros tengamos la conciencia desde hoy en adelante de que nosotros tenemos la capacidad, tenemos el llamado, tenemos el mandamiento, no necesitamos ni un título, no necesitamos ser pastores para predicar el Evangelio. De hecho, el púlpito es uno solamente, el domingo lo ocupa una sola persona, no hay tanto, ¿me entiendes?, para tanta gente. O sea, para que, imagínate que todos tuviéramos que predicar un día, te toca 3 años más, te toca tu turno, una onda así. Pero sí, nosotros salimos de esa puerta para afuera, el mundo entero que anda, como lo dijeron mis hermanos acá, andan buscando
tienen necesidad, siguen buscando, y tú y yo tenemos la solución para ello, porque tú y yo somos portadores de la gracia de salvación. Entonces, ¿a dónde apunta todo esto? Como digo, es específicamente para que nosotros tengamos la conciencia de que de hoy en adelante no necesariamente tenemos que, los hermanos salen, hay personas, mira, los jueves, los domingos, a las 6 de la tarde se sale de aquí de la iglesia, hay personas que van al hospital, personas que van a la cárcel, pero el tema, aunque no esté en ese grupo, personas que van al hijo pródigo, pero tú y yo tenemos la oportunidad de compartir con personas. Y ponte el propósito de esta semana, va a comenzar una semana, tienes vecinos, que muchas veces hemos conversado cuántas cosas con los vecinos, de todo hemos hablado. Pero si tú le pides al Señor por esa vida y le dices, Señor, úsame en este día, Señor, quiero ser un vaso de honra tuyo, úsame, cumple tu propósito en mí, Señor. Tú vas a ver que Dios te va a poner las personas y te va a poner palabras que tú no necesariamente, oye, ¿me permites predicarte el evangelio? No, si te va a poner ciertas palabras que van a irse orientando la conversación hacia allá, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tienes que disminuir un poquitito a Colo Colo, al programa ese, a lo otro, disminuye, para que pueda crecer la abundancia de Jesucristo en tu vida. O sea, regalo con oración, con palabras, que Dios te revele su palabra, porque es más fácil. O sea, de hecho, a una persona no recién convertida, tú no tienes que decirle que predique el evangelio. No hay que decirle. Solo lo hace. Solo yo lo hice, solo lo hizo Rafael, solo lo hiciste tú, solo lo hicimos cada uno de nosotros cuando nos convertimos. Solo, fue espontáneo, porque todos tenemos esa capacidad de transmitir algo. Y si yo sé que esto me hizo tanto bien y veo tanta gente que está mal, yo me acuerdo que fui a predicarle al gordo Quintero, el baterista, ¿te acuerdas? Y a todo el mundo, porque se me salía por los poros. Pero es más difícil reactivar. Es más fácil prender un fuego de cero que a veces reactivar uno que está ahí, que le echaban agua, que las heridas están apagando todo. Por eso les digo, hermano, yo sé que aquí no estamos recién convertidos, porque ya te digo, recién convertidos, lo único que tienes que decirle, dale, abre tu boca que el Señor te la llene. Y así es, efectivamente, yo lo comprobé. Muchas vidas se convirtieron cuando yo no sabía ni balbuceaba palabras del Evangelio y se convirtieron al Señor. Entonces es más difícil en nosotros. Llevamos mucho tiempo sin hacerlo. Reactivar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión de decirle, Señor, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Ya no voy a ser autista, digamos, espiritual, de que no, nadie más existe más que yo. O tan egocentrista de que, Señor, tengo tantos problemas que predique otro, porque yo, bueno, los problemas se van cuando tú obedeces al Señor. Y las señales te van a seguir. Entonces, hermanos, yo quiero que hagamos algo importante, nos pongamos en pie. Así como si tú le predicas a una persona, y lo más importante que va a hacer esa persona con toda esa predicación es tomar una decisión. Así nosotros podíamos tener de hecho esto es un compendio muy reducido que yo hice de un libro así, que yo estudié en una clínica de evangelismo en Miami, muchas horas, días enteros, intensivo. Pero lo importante no es, como dice Eclesiastés, no hay fin de hacer muchos libros. El mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso es ser, teme a Dios y guarda su palabra. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea bueno o sea malo. Entonces, no es tanto cuántos seminarios más necesito para empezar a predicar, sino tomar una decisión. ¿Cuándo? Ahora. Aquí y ahora. Vamos a orar delante del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Querido Señor,
escuchado, Señor, el desafío que tú nos haces a través de tu palabra a ser testigos tuyos, a no avergonzarnos de ti, Señor, porque tu palabra dice que el que se avergüenza de ti y de tus palabras delante de esta generación maligna, tú te avergonzarás también de ellos. Queremos, Señor, ser aprobados en esto, no reprobados.